Queridos hermanos y amigos, una vez más les saludamos. Deseamos de todo corazón que la paz del Señor esté reinando en cada uno de sus hogares. Ya que tenemos estos medios para poder saludarles a todos los lugares donde estamos llegando por medio de estas redes sociales. Pedimos al Señor que las ricas bendiciones del Señor sean derramadas sobre cada uno de ustedes. Y para dar inicio al culto de adoración por medio de la alabanza, les invito a que pidamos al Señor la dirección por medio de una oración. Señor Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta hora, pidiendo, Padre bendito, que tu nombre siempre sea honrado, glorificado por medio de cada uno de mis hermanos allá donde se encuentra en diferentes lugares, diferentes países, ciudades, por donde estamos llegando por medio de estos medios. Pedimos tu bendición, Señor, que tu nombre sea honrado, glorificado y bendito por los siglos de los siglos sin fin. Escucha nuestra oración, que tu Espíritu siga cuidando de tu pueblo y tu presencia siga estando con cada uno de nosotros. Recibe estas alabanzas, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Así que vamos a buscar el himno 149. Junto a la cruz do Jesús murió, do por su gracia clamaba yo, mis manchas su sangre allí quitó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui. Hoy Él me guarda y mora en mí, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, gozo en ti haya mi corazón. En ti Jesús salva y da perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Ven a esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador,
nombre del Señor siempre sea honrado y glorificado por todas las palabras que salen de nuestros labios al entonar estas alabanzas. Vamos a buscar el himno 301. 301. Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su grande amor muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi amante Salvador, su sangre me compró. Y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con Él tendré y para siempre reinaré. Dicha inmortal allí tendré con Jesús. Cristo es mi amante Salvador, mi eterno Redentor. Jamás podré satisfacer la deuda de su amor. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi amante Salvador, por Él salvado soy. Las rocas de la eternidad en quien seguro estoy. Gloria inmortal con Él tendré y para siempre reinaré. Gloria inmortal allí tendré con Jesús. Gloria al nombre de Dios, hermanos. Vamos a buscar el himno 318. En la mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, no habrá pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allá no habrá tribulación,
allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Perfecta paz encontraré en la mansión do Cristo está, y perfecta calma allí tendré, y mi alma al fin descansará. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. En su presencia gozaré su inmenso amor, su gran bondad. Feliz con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Qué promesa tan grande tenemos, hermanos. El Señor dice que en el cielo no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, por todos estos momentos difíciles que su pueblo y la humanidad está pasando en diferentes lugares del mundo. Tengamos la seguridad de que el Señor está al control de todo. Vamos a cantar uno más y va a ser el 173. 173. Cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta, será al albor cuando toda su gloria volverá a la tierra. Jesús, cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así: Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos, su escolta de ángeles santos veremos, su 100 corona da de luz, mira
hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor, tocarános en suerte, las penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Que esta promesa que tenemos en Cristo Jesús nos mantenga siempre fieles, hermanos. Que el Señor nos bendiga ricamente. Cuán hermosas son tus moradas, oh Señor Todopoderoso. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Salmos 84, 1 y 10. Sin duda alguna podemos sentir el deseo del salmista en esta parte de las Escrituras. El deseo de poder estar reunidos como familia en la casa de Dios. Aunque eso no es posible y no lo será por lo menos aquí en Minnesota hasta el viernes 10 de abril, gracias a Dios que podemos mantener una iglesia abierta en nuestros hogares. Sin embargo, como familia espiritual, te invito a que participemos juntos de 2 grandes eventos espirituales. El primero de ellos arrancará este sábado 28 de marzo y se mantendrá todos los días hasta el sábado 11 de abril. Es la teleconferencia de oración. Todos los días, desde el sábado 28 de marzo hasta el sábado 11 de abril a las 5 de la mañana. Marcando el número de teléfono 651-252-1555. El segundo evento es a participar de una campaña escatológica titulada El último mensaje de Dios al mundo. Arrancaremos esa campaña transmitiéndola por aquí, por este medio y por nuestra página en Facebook. Arrancaremos la campaña desde el sábado 4 de abril hasta el sábado 11 del mismo mes de abril. Todos los días disfruta de estas actividades y permanece fiel a tu Señor Jesucristo. Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes a través de este medio y disponer nuestro tiempo, disponer nuestros corazones para el estudio de la palabra de Dios y poder recibir de ella el mensaje que llene de aliento nuestra vida. Quisiera invitarles para que inclinen su rostro, vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Padre amante, te damos muchas gracias por tu amor, por tu cuidado y tu protección durante este día. Hemos dispuesto nuestro tiempo para estudiar tu palabra y queremos rogarte que ella nos hable y que nos traiga el mensaje que llene nuestras vidas de fortaleza, Señor. En medio de esta situación difícil que vive la humanidad, te rogamos, Señor, que tú estés con tus hijos llenándonos de fortaleza y de ánimo espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Quisiera empezar esta noche, mis hermanos, hablándoles acerca de tres grandes personajes de la historia. Uno de estos personajes, pues por todos conocido como Alejandro Magno, el gran conquistador, quien extendió su imperio, el imperio griego, lo extendió hasta las mismas fronteras de la India. Otro de los grandes conquistadores y emperadores de aquellos tiempos fue Julio César, quien se convirtió en el que inició el Imperio Romano, bien conocido también por nosotros. Pero un tercero del cual pues poco se habla y que quizás no está muy mencionado en la historia, pero que vale la pena conocer, porque se destacó en el hecho de que fue un gran estratega militar, y aparte de eso llegó a realizar una de las grandes proezas que dejó asombrada a la humanidad, porque para poder realizar un acto como este se requiere muchísima fe. Y se trata pues de Aníbal Barca. ¿Quién era Aníbal Barca? Pues Aníbal Barca era el emperador del Imperio Cartaginés, que tenía su sede establecida en el norte de África. Los cartagineses eran enemigos acérrimos de los romanos, y los romanos pues cada vez que querían les invadían, les atacaban, les quitaban sus cosechas, mataban sus mujeres, las violaban, abusaban de sus familias y causaban grandes estragos. Y Aníbal, cansado de toda esta situación, estaba listo para poder darle al Imperio Romano su merecido de la manera que ellos menos esperaban. Ellos pues querían atacar a los romanos, pero sabían que no lo podían hacer a través del mar Mediterráneo, pues entendían que los romanos tenían una gran fuerza naval que podía destruirlos rápidamente. Así que Aníbal Barca se dispuso a emprender uno de los mayores actos estratégicos militares, pero también uno de los mayores actos de fe de sus tiempos: movilizar 50.000 hombres que atravesaran el estrecho de Gibraltar, donde casi que se conectan África con España, y a través de ese angosto estrecho en el mar Mediterráneo logra cruzar con 50.000 hombres, logra cruzar con 35 elefantes y una inmensa caballería. Llegan a España y empiezan a conquistar ciudad tras ciudad, y emprenden su viaje hacia el norte hasta llegar a las mismas fronteras del Imperio Romano. Y lo único que necesitaban para llegar hasta la tierra de los romanos y poder atacarles en su propio corazón era nada más y nada menos, hermanos, que cruzar los Alpes, las montañas más altas que hay allá en Europa, y realizar esta proeza con 50.000 hombres y más de 30 elefantes. Era un acto de fe. Sin embargo, la historia dice que Aníbal logró llevar adelante este propósito, logró cruzar con su ejército, y aunque muchos murieron en el viaje atravesando los Alpes, pues no estaban preparados para enfrentar esas terribles alturas y el frío, y lograron llegar hasta el otro lado y lograron atacar a los romanos y causarles derrota tras derrota hasta casi destruirles por completo. Un acto de fe. Y eso es precisamente lo que en estos tiempos nosotros como cristianos pues necesitamos. Necesitamos actos de fe. Necesitamos que el Señor nos ayude a acrecentar y a fortalecer nuestra experiencia cristiana, y nos ayude a aumentar nuestra fe, especialmente en estos momentos de crisis que está viviendo la humanidad. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, de todos es conocido el texto del apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, quiero invitarles a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 17. Lucas capítulo 17, y allí vamos a encontrar pues uno de los grandes desafíos que el Señor presenta para sus discípulos.
Lucas capítulo 17, el versículo 5, los discípulos o apóstoles le dicen al Señor: oh Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Notan ustedes entonces que aún los discípulos reconocían su propia falta de fe y su necesidad de acrecentar su fe y su confianza en el Señor, su seguridad. Ahora, el apóstol Pablo dice allí mismo en Hebreos, el capítulo 11 y en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Ahora, notan ustedes, hermanos, entonces, que la fe es el elemento vital en la experiencia del cristiano. La fe es como el combustible para el vehículo, para que se pueda mover a través de las carreteras. Y la fe es el combustible en la experiencia del cristiano que le permite moverse y avanzar a diario en su vida y enfrentar los grandes retos y los grandes desafíos que tiene por delante. Ahora, recordando una experiencia interesante, y es precisamente la del Señor Jesucristo con los discípulos cuando estaban atravesando el mar de Galilea, el capítulo 8 del Evangelio de Mateo y el versículo 26. Nos relata que Jesús estaba allí junto con sus discípulos, el mar embravecido, casi que hundía la embarcación, los discípulos desesperados tratando de salvarse y tratando de evitar que el barco en el cual iban se hundiera. Y en medio de esa tormenta un relámpago se enciende y pueden contemplar a Jesús en un extremo de la embarcación. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dice la Escritura que Jesús estaba durmiendo. Y en ese momento todos gritaron: Maestro, Maestro, por favor, sálvanos. Y el Señor Jesús se levanta y entonces reprende a los discípulos y le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y se levanta Jesús y con su mano en alto, con su voz de autoridad, clama a las nubes, la tormenta que se detenga, y el cielo se despeja por completo, el mar vuelve a la calma y todos sorprendidos al ver lo que el Señor Jesús había hecho en aquella ocasión. Ahora, el mismo capítulo, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y en el versículo número 8, dice la Sagrada Escritura respecto a nuestros tiempos, respecto a los tiempos finales. Dice, al final del versículo dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Noten ustedes esa pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, haciendo referencia a los tiempos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, estaba haciendo referencia a nuestros tiempos, justo los tiempos previos a que venga nuestro Señor Jesucristo, cuando se levantarían todas estas crisis que cual tormenta amenazarían nuestra vida, amenazarían la vida de la humanidad, y sacudiría los mismos fundamentos aún de los países más ricos y más poderosos. Y el Señor dice allí, capítulo 18 del Evangelio de Lucas y el versículo 8: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y vale la pena que nosotros podamos reflexionar en esa pregunta en esta noche. Porque si nosotros queremos ver en este tiempo, hermanos, en medio de las circunstancias, queremos ver manifestado en nuestras vidas el poder de Dios, necesitamos entonces tener la fe de los hombres de la antigüedad. Ahora, ¿cómo podemos acrecentar nuestra fe? ¿Cómo podemos tener una vida cristiana llena de poder, una experiencia cristiana vigorosa que nos permita avanzar y salir adelante, salir victoriosos ante cada prueba, ante cada dificultad? ¿Cómo lo podremos lograr?
Esta noche quiero compartir con ustedes algunos elementos muy importantes que vale la pena que tengamos en cuenta y que los podamos poner en práctica. El primer elemento que quiero compartir con ustedes y que es de todos conocidos es: dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos el capítulo 10 y el verso 17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hay una experiencia muy hermosa en las Sagradas Escrituras, la experiencia del ciego Bartimeo. Él nunca había visto, pero había escuchado. Y él estaba allí sentado en el lugar de costumbre donde se ubicaba para extender su mano y pedir una limosna y que la gente tuviera misericordia de él. Pero aunque no podía ver, sus oídos estaban afinados y estaban atentos a todo lo que la gente murmuraba cuando pasaban por aquel lugar. Y Bartimeo había escuchado hablar de Jesús, de ese hombre capaz de hacer milagros, de ese hombre que resucita a los muertos, de ese hombre que multiplica los panes, de ese hombre que sana a los enfermos. Pero en cierto día, Bartimeo escucha que ese Jesús iba a pasar por ese pueblo, por ese lugar. Y empieza a escuchar los rumores más frecuentemente. Y empieza a oír a la gente que Jesús viene y que se está acercando y que ya está allí cada vez más cerca de donde él se encuentra. Y es precisamente en ese momento cuando el ciego Bartimeo empieza a clamar: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y entonces a la gente que estaba a su alrededor le dicen: Bartimeo, cállate, guarda silencio. Pero Bartimeo no presta atención a eso y sigue clamando. Y en medio de ese clamor, el Señor Jesús lo escuchó. Y quiero decirles, hermanos, que el caminar de Jesús por esta tierra, por cada sendero, por cada calle, por cada lugar donde pasó, no era y no fue de manera improvisada. Todo tenía un propósito, todo tenía un plan. Y estoy seguro que en el plan del Señor Jesucristo de aquel día estaba encontrarse con Bartimeo. Y ocurrió el milagro que todos esperaban. Bartimeo recuperó la vista. Hermanos, el estudio de la palabra de Dios tiene poder. Y Bartimeo lo entendía, aunque él no había podido leer por su condición. Él entendía y él había escuchado, había oído hablar de Jesús y ahora había experimentado en carne propia lo que significaba sentir el milagro de Jesús en su vida. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo el capítulo 4 y el versículo 4, cuando fue tentado en el desierto, y el registro menciona: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo Jesús pudo responder esto? ¿Cómo pudo Jesús enfrentarse a la tentación y enfrentarse a las pruebas y salir victorioso? Hermano, no fue una obra de la casualidad. Jesús había recibido la instrucción de la palabra y había hecho de la palabra una parte de su vida y la había atesorado en su corazón, la había hecho suya, y ahora al enfrentarse a las tentaciones podía responder con autoridad, con un escrito está. Así que cuán importante es en este tiempo en el que quizás muchos por las circunstancias tienen que estar allí en sus casas, cuán importante es que ustedes puedan apartar su tiempo para el estudio de la palabra de Dios, para la lectura de las Sagradas Escrituras, para apropiarse de las promesas maravillosas, para aprender de memoria porciones de la Biblia que enriquezcan nuestra vida cristiana y que nos permitan en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, sacar a relucir una de esas piedras preciosas que enriquezca y que traiga luz a nuestra vida. El segundo elemento, hermanos, se llama la oración. Y Santiago capítulo 5 y el versículo 15 dice la Escritura que la oración de fe sanará al enfermo.
Y el que pide, dice Santiago capítulo 1, versículo 6, pida sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar. Así que al hacer nuestros pedidos al Señor a través de la oración, no debemos hacerlo con dudas, con temor. El Señor dice en la Escritura, tened fe en Dios y los montes serán movidos de un lugar para otro. Pero la duda, hermanos, la duda es la que hace que muchas veces nosotros perdamos la oportunidad de contemplar los milagros que el Señor quiere hacer en nuestra vida. No debemos dudar de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros y para nosotros, hermano. No debemos dudar. Un tercer elemento que es fundamental es actúa en base a tu fe. No esperes a que los obstáculos de la vida se desvanezcan y se quiten del camino para que tú puedas avanzar. Tenemos que hacer como el apóstol Pedro en ocasión del encuentro con Jesús cuando venía caminando sobre el agua. Señor, si tú eres el Hijo de Dios, haz que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Pedro salió e iba caminando. Pero en un momento su corazón se llenó de duda y empezó a hundirse. Pero allí estaba el brazo poderoso del Señor Jesucristo para levantarlo y sacarlo. Así que debemos actuar en base a nuestra fe. Y la Escritura nos menciona la experiencia de Noé, quien construyó el arca sin haber visto todavía la primera gota de agua. La experiencia de Abraham, que salió de su tierra para ir a una tierra desconocida sin saber a dónde iba y se fue con toda su familia. Pero él iba con la seguridad de que había escuchado la voz de Dios y eso era suficiente para él. Y el Señor le decía que avanzara y que el Señor le llevaría a una tierra prometida, una tierra especial, y él tenía la certeza de que eso sería así. Está la experiencia de Moisés, quien con 1.000.000 de personas a su espalda pudo traspasar el Mar Rojo con todo ese pueblo en seco, viendo las portentosas y maravillosas obras de nuestro Dios. Está Gedeón, quien con apenas 300 hombres fue capaz de derrotar a un poderoso ejército por la mano poderosa de nuestro Señor. Mis hermanos, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Qué interesante. La fe ve lo imposible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Número 4. Tú y yo debemos ser persistentes. La fe y la paciencia están íntimamente relacionadas. Y la Escritura dice que la paciencia y la persistencia son una de las características de los hijos de Dios en el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17 y Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, hermanos, en el tiempo del fin, una de las características de aquellos que esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es que persisten a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, avanzan con paciencia, soportando los ataques terribles del enemigo, porque saben que a su lado está el poderoso Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos que ser persistentes, tenemos que ser pacientes. Y un ejemplo de esta persistencia lo encontramos en la mujer con el flujo de sangre. Ustedes han leído la historia muchísimas veces. Y las mujeres entienden de qué estamos hablando. Y esta mujer había padecido por 12 años, hermanos. Situación terrible. Sin embargo, en aquella ocasión, cuando escuchó que Jesús iba a pasar por su pueblo, la mujer estuvo dispuesta para ir y persistir hasta lo último. Y en medio de la multitud,
con las poquitas fuerzas que tenía, hizo todo lo que estuvo a su alcance para tratar de encontrarse con Jesús. Y aunque no lo pudo lograr, en medio de toda esa muchedumbre estiró su mano y lo único que pudo hacer fue tocar el borde del manto de Jesús. Y esto fue suficiente para que pudiera experimentar en su cuerpo de arriba abajo la sanidad plena. Pero no se venció porque había mucha gente. No se dio por rendida porque no pudo ver a Jesús cara a cara. No se dio por rendida porque era mujer y las mujeres por lo general eran puestas al lado. Nada de eso le impidió lograr su cometido y por lo menos tocar el borde del manto de Jesús. Con lo cual, pues, fue suficiente para lograr su propósito. Hermanos, cuán importante es entonces que nosotros podamos entender que la fe crece y se desarrolla a través de las pruebas. Esto lo dice Santiago en el capítulo 1 y los versículos 3 y 4. Quiero invitarle para que podamos leerlo. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la Sagrada Escritura: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nada os falte. Qué interesante. El quinto elemento es: asóciate con gente de fe. El sabio Salomón dice en Proverbios, el capítulo 13 y el versículo 20, el que se junta con sabios, sabio será. Así que, ¿con qué clase de personas te estás juntando? O mejor dicho, ¿qué tipo de personas ejercen influencia sobre tu vida? ¿Quién está influenciando en tu experiencia cristiana, en tu experiencia personal? Sigue a aquellos y busca de aquellos o de aquellas personas en las cuales tú ves una experiencia de fe poderosa, que pueden alimentarte en tu diario caminar, que pueden inspirarte en tu vida. No dejes que las malas influencias de este mundo afecten tu experiencia y tu caminar con el Señor y que te llenen de dudas, de temor, de miedos, de angustia. Quizás estamos dedicando demasiado tiempo a ver toda la situación de la pandemia y ya no sabemos hasta de memoria cuántos muertos y cuántos contagiados hay país por país en el mundo, y entonces eso lo que hace es llenar nuestro corazón de angustia, de temor. Pero vamos a avanzar, asociémonos y escuchemos mensajes de fe, mensajes de esperanza que llenen de aliento a nuestra vida. Y junto con esto está el sexto elemento que es fundamental: sé positivo, hermano. ¿Qué clase de actitud asumes tú ante los desafíos y pruebas de la vida? ¿Cuál es tu actitud? Pues muchas veces nuestra experiencia es una experiencia negativa. Para cualquier cosa, para cualquier reto, para cualquier desafío de la vida, siempre está el no se puede, es muy difícil, cuesta mucho, no vamos a poder llegar, eso es imposible, no se puede, no se puede y no se puede. Y siempre llenamos nuestra mente de esas cosas, pero el Señor a través de su palabra nos invita para que podamos tener una actitud positiva, una actitud de confianza y de seguridad, no basada en asuntos de este mundo que desaparecen, sino basada y sostenida en las preciosas promesas de la palabra de Dios. Entonces, hasta este momento llevamos 6 elementos fundamentales que debemos tener en cuenta para que nuestra fe y nuestra experiencia cristiana pueda ser una experiencia cristiana vigorosa, fuerte, que pueda salir victoriosa en medio de esta circunstancia. Y el último elemento que quiero compartir con ustedes es: comparte tu fe. Tu fe crecerá solamente en la medida en que la compartes con otros. Dile a otros lo que Dios ha hecho o está haciendo por ti.
¿Qué ha hecho Jesús en tu vida en este último año o en los últimos 2 o 5 o 10 años que has tenido en tu experiencia, en tu caminar con el Señor? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo eras en el pasado? ¿Cuál era tu experiencia de vida triste, desalentadora, sin futuro, sin porvenir en el pasado? Y cuéntale ahora a las personas que están a tu alrededor, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Y qué ha hecho Jesús por ti en tu experiencia diaria, en tu caminar? Pero quiero decirles o darles una noticia que nos invita a reflexionar. En el año 1993 se hizo un estudio entre la mayoría de población cristiana y se determinó que en ese año, en 1993, el 89% de los cristianos estaban dispuestos a compartir su fe y a hablar con otros acerca del Señor Jesucristo. 1993. Un estudio similar se realizó en el año 2015. Un poquito más de 20 años. 22 años para ser más preciso. Y ese estudio del año 2015 demostró que el porcentaje que en el 1993 era de 89, en vez de subir, disminuyó, hermanos, al 64%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez menos cristianos están dispuestos o se sienten deseosos de compartir su fe con otros y como consecuencia viven una experiencia cristiana débil, en decadencia, desanimados, sin ganas de vivir una experiencia cristiana vigorosa, en decadencia espiritual, no sienten ganas de orar, no sienten ganas de estudiar, no sienten una renovación en su fe y en su vida cristiana, simplemente por el hecho de no compartir su fe. ¿Por qué? Pues muy sencillo, hermano. Si no lo usas, lo pierdes. Si tú no haces nada para compartir tu fe con otros, entonces tu fe se debilitará. Y cada vez que tengas la oportunidad entonces de hablar y de compartir algo de lo que Jesús hizo en tu vida con alguien, hazlo. No desperdicies esa oportunidad. Es propicio que podamos aprovecharla para que de esa manera tu fe aumente y se fortalezca cada día más. Así que quiero que rápidamente repasemos los 7 elementos fundamentales para que tu fe te acreciente y para que puedas lanzarte a emprender proezas maravillosas en el nombre del Señor Jesucristo. Mucho más de lo que hizo Aníbal Barca de atravesar los Alpes con 50,000 hombres, 35 elefantes y toda una caballería para casi conquistar a los romanos. El Señor nos ha llamado para cosas más grandes que esas. Pero necesitamos, número 1, dedicar tiempo a la palabra de Dios y hacer de la palabra de Dios el tesoro de tu vida, enriquecerte con su maravillosa promesa. Número 2, dedica tiempo para orar. La oración es la llave en las manos del creyente capaz de abrir las ventanas de los cielos. Número 3, actúa en base a tu fe. No espere que los obstáculos se quiten del camino. Número 4, sé persistente y paciente. No desmayes. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Así que ten paciencia y persistencia. Número 5, asóciate con gente de fe. No dejes que personas que son una mala influencia puedan llenarte tu vida con cosas negativas. Asóciate con gente de fe. Busca estar relacionado con los hermanos de iglesia, con los pastores o con las personas que te inspiran y que te animan a crecer en tu experiencia cristiana. Número 6, sé positivo. Ten una actitud positiva ante todos los retos y los desafíos de la vida. Y número 7, que es fundamental, comparte tu fe. Porque recuerda, si no la usas, la pierdes. Mis queridos hermanos, esta noche quiero invitarles
para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podamos estar dispuestos a permitir que el Señor obre en nuestros corazones, en nuestra vida, para que acreciente nuestra fe, nuestra experiencia. Los momentos que vive la humanidad son momentos difíciles, momentos duros, y esto es apenas el principio de dolores, hermanos. Las cosas que han de venir serán más desafiantes, pero el Señor ha prometido estar con nosotros, y como dice su palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros, no nos va a desamparar. Él va a estar a nuestro lado para sostenernos y llevarnos triunfantes hasta las mismas puertas de la patria celestial. Yo quiero invitarte, hermano y hermana, para que en el nombre del Señor Jesucristo puedas acrecentar tu fe con Jesús. Vivir una experiencia cristiana sólida, firme, sostenida en las preciosas promesas de su santa palabra. Y que podamos muy pronto ver el fruto del trabajo, de la persistencia, de la paciencia, y pronto vamos a encontrarnos con nuestro amado Señor Jesucristo en la patria celestial. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y que la paz del Señor Jesús llene sus corazones. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Dios y Padre, Señor, ayúdanos a poner en práctica estos 7 elementos tan importantes para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Tú nos conoces. Sabes, Señor, que muchas veces somos débiles, que flaqueamos y fallamos, que sin ti no somos nada. Pero en ti ponemos nuestra seguridad esta noche. Danos tu bendición y por tu gracia maravillosa que podamos avanzar, seguro de que estás a nuestro lado, seguro de que cumplirás tus promesas en nuestra vida y muy pronto estaremos junto a ti en la patria celestial. Que tu bendición sea con cada hermano y hermana que en esta hora están presenciando este mensaje y que tu palabra llegue profundo a cada corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, feliz noche para todos y que la paz de Cristo Jesús sea en sus corazones. Amén. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará